la concepción, desde el punto de vista de nuestras ideas como ciudadanos. Y queda muy claro lo que les decía hace 8 días, de la responsabilidad que tiene la academia, la responsabilidad tan grande de formar el ser, no solo para el hacer, sino de formar el ser, de coayudar a la familia y a la sociedad en la formación del ser. Y cuando menciono la academia, repito, estoy hablando desde la educación básica, desde la educación preescolar, la educación primaria, secundaria y terciaria, que es la nuestra, que es la educación superior. Tenemos una responsabilidad muy grande que es formar para el ser. Entonces, esto es un diálogo social. Repito, aquí no vamos a aprender conceptos memorísticos. Pronto, dentro de 8 días, de pronto no, dentro de 8 días vamos a iniciar por conocer un poco el Estado colombiano, su estructura, su diseño, cómo está definido nuestro Estado colombiano bajo el concepto de república y democracia. República y democracia, que son los dos conceptos políticos, sociales y económicos sobre los que se cimienta no solo el gobierno, sino el desarrollo del Estado. Dentro de 8 días vamos a definir el concepto con claridad de lo que es Estado y cómo se constituye, cómo está constituido el Estado colombiano. Voy a ver si por acá me está escribiendo. No, aquí no. De pronto alguien que no pudo ingresar. Antes de iniciar hoy con este diálogo, pues yo quiero pedirles que para dentro de 8 días que vamos a hablar de la estructura del Estado colombiano, pues espero la participación de todos. Yo no quiero que esto se convierta en un monólogo. Yo aquí hablando solo, no, yo voy a abrir micrófonos para que cada uno opine, para que cada uno piense. Es más, vayan pensando, les voy a hacer una preguntita, una sola, para que abra el micrófono y diga una sola cosita. ¿Cuál considera usted que es el peor problema o la peor circunstancia que vive hoy Colombia? Cada uno, una sola cosita que me diga. Y lo quiero hacer porque pues estoy muy contento con la participación de ustedes en el foro. Faltan algunos compañeritos, creo que unos 2 o 3 por participar. Estuve revisando la participación de todos. Encuentro, por ejemplo, y esto me parece bien importante antes de empezar con la actividad de hoy. Recuerden que hoy vamos a trabajar un ejercicio de norma Zapa y vamos a trabajar el armado, la estructura, el esqueleto de lo que va a ser el primer parcial, que es para mayo 13, que lo vamos a llamar un ensayo argumentativo, un escrito argumentativo, y ya, ahora que entremos en materia, les explico por qué se llama argumentativo. Entonces les decía que antes de empezar con el ejercicio, quiero hacer comentario sobre su participación en el foro. Me parece espectacular. Por eso hay que abrir micrófonos. Por eso este es el espacio para que nos expresemos, para que pongamos en contexto muchas veces toda esa, ¿cómo lo pudiéramos decir? Todo eso que llevamos dentro y que nos duele de nuestra patria. Lo que llevamos dentro y que nos duele de nuestra patria. Escuchen esa palabra. Dentro de 8 días la vamos a revisar. Patria, país, nación, república. Cuando algo me duele de mi país, yo utilizo la palabra patria, porque patria significa clan, significa familia. Entonces me duele que muera un policía, porque yo amo la institución, amo la policía, pero me duele que un joven de pronto iluso, un joven que fue llevado de pronto sin un contexto a un enfrentamiento con la fuerza pública, muera, porque es un colombiano. Entonces, todo esto que está sucediendo con Colombia, a ustedes les duele como jóvenes, a mí me duele con los años que tengo, con el recorrido de historia que he hecho en mi país. Les cuento acá, ya en mis años de juventud, yo fui policía y quiero mucho la fuerza pública y quiero mucho la institucionalidad, a pesar de los errores y los desmanes que se cometan. Una institución que tiene 130, 140 mil seres humanos, no todos podrán ser perfectos. Y podríamos hablar de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la institucionalidad pública. Miren, yo trabajo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un poco más de 7, 8 mil empleados, y sentía tristeza y sentía pena ajena esta semana viendo las noticias, todos los noticieros, presentando a unos registradores de Ábrego, de unos municipios de Santander y norte de Santander,
con un tema que ustedes todos mencionaron en el foro: corrupción. Y casi todos ustedes en el foro mencionaron ese tema. Uno de los principales problemas que vive Colombia hoy es la corrupción, y de ahí se derivan una cantidad. Y voy a mencionar algunos de los que ustedes dijeron. Me llamó mucho la atención y lo veo claro: el desempleo juvenil. Cuando miramos las cifras del DANE, cuando vemos las cifras del DANE desagregadas, yo quisiera invitarlos a que ustedes revisen las cifras del DANE desagregadas. ¿Qué significan desagregadas? No solo lo que sale en los medios noticiosos, no solo lo que sale en El Espectador, en RCN, en Caracol, en La Crónica. Departamento del Quindío, 22% de desempleo después de la pandemia. Qué bueno mirar esa cifra desagregada. De ese 22%, ¿cómo está conformado? ¿Cuál es la franja de población? Eso se llama el análisis etáreo. ¿Cuál es la franja de población que mayormente que conforma ese grupo? ¿Cuál es la franja de población más afectada con el tema del desempleo en Colombia, en el Quindío, en cada una de las regiones? Y el peso más fuerte lo llevan los jóvenes. Dice la ley 1098 que se considera joven en Colombia una persona entre los 14 y los 28 años, momento en el cual está en todo su furor económicamente activo, momento en el cual está en todo su proceso de formación académica. Entonces alguien decía: da tristeza terminar la universidad, llegar con la hoja de vida a una empresa y lo primero que están pidiendo son 2, 3 años de experiencia. Y entonces, ¿quién me da la experiencia para yo poderle mostrar a este, a aquel o al otro que tengo una experiencia? Y hay unas políticas públicas, aquí ustedes lo mencionaban también. Alguien decía, me llamó mucho la atención, tenemos unas leyes equívocas, unas leyes poco efectivas. Claro, en Colombia tenemos la ley del primer empleo, que es la ley joven, o la ley del empleo para los jóvenes. Escuchen esta anécdota. En el año 2016, bajo esos parámetros de la ley del empleo, o la ley del primer empleo, o la ley del empleo para los jóvenes, el gobierno nacional aprobó o puso en contexto un programa que se llamó el de los 40.000 empleos en Colombia. Y diseñó ese programa para promover e invitar a las empresas a que vincularan jóvenes. Y entonces le decía a la empresa: mire, páguele el salario mínimo, yo le pago la seguridad social, usted le paga el sueldo, yo le pago, o yo le pago 6 meses de salario, usted le paga los otros 6 meses. Nadie paró bolas. Y entonces alguien de ustedes decía: hombre, sí, tenemos leyes, pero son leyes que pareciera ser que de poco sirven. Les mencionaba que uno de los elementos, uno de las situaciones más críticas de nuestro país, que mencionaron casi todos ustedes: corrupción. Y alguien de manera muy acertada decía, mire, por aquí estoy leyendo, alguien decía: hay corrupción, pero nosotros como colombianos nos hacemos los de... Es decir, alguien utilizó esta palabra: ignoramos lo que pasa a nuestro alrededor, ignoramos lo que pasa con nuestro vecino, ignoramos lo que pasa con el joven que no tiene empleo, con el adulto mayor que está desprotegido, con el niño que se está muriendo de hambre. Ignoramos. Y esa ignorancia la demostramos de dos formas, y lo mencionaron acá: en las decisiones políticas equivocadas. Cuando no votamos o cuando votamos mal, cuando no participamos en los procesos democráticos o cuando participamos mal, cuando lo hacemos, como alguien lo mencionó, cuando lo hacemos por 2 o 3 pesos, cuando lo hacemos por unas monedas, cuando los hemos llevados por unos intereses muy particulares, muy personales, y no por unos intereses colectivos. Colombia vive hoy un abstencionismo político de los más altos del mundo. Por ejemplo, para un proceso de elección de Congreso que se acerca, 13 de marzo del 2022, el abstencionismo raya casi en un 50%. Es decir, de 35 millones de colombianos aptos para votar, no alcanzan a salir 15, 16 o 17 millones. No salen. Uno dice: ¿dónde se quedan los otros 17 millones? Y todos los días nos estamos cuestionando: qué miedo
llegar a vivir lo que está viviendo hoy Venezuela. Hoy Colombia tiene cerca de 1.800.000 venezolanos que viven el drama del refugio en nuestro país. Viven el drama del refugio. Colombia tuvo que expedir el 1 de marzo un decreto con fuerza de ley firmado por el señor presidente de la República, un decreto humanitario. Y antes de ese decreto humanitario, en el año 2019 se expidió la circular 084, donde se le brindó a los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia, se les brindó la patria, porque eran niños apátridas. ¿Qué significa apátridas? Sin patria. Como no nacieron en Venezuela, no tenían el derecho inicial a una nacionalidad allá. Nacieron en Colombia, pero constitucionalmente no podían ser reconocidos como colombianos porque los padres eran extranjeros irregulares en el país. Entonces el gobierno tuvo que diseñar una estructura jurídica para brindarle patria a estos niños. Y escuchen esto, creo que la cifra ya está por encima de los 35.000 niños que han nacido en Colombia, hijos de padres venezolanos. Y entonces todos los días nos estamos preguntando y nos estamos diciendo, qué miedo llegar a vivir lo que está viviendo Venezuela. Un país que otrora, hace 30 años, era el país con mayor proyección, con mayor perspectiva económica en Latinoamérica. Escuchen esta anécdota, niños, ustedes están muy jóvenes. Año 1984, año en que yo terminé mi bachillerato. La gente de mi época, los jóvenes de mi época, en esa década de los 80, no soñábamos con irnos a vivir a los Estados Unidos. Soñábamos con irnos a vivir y a trabajar en Venezuela, porque en el año 84, un dólar valía su equivalente en pesos colombianos, su equivalencia era en 3 pesos. Un dólar, 3 pesos colombianos, mientras que un bolívar venezolano estaba en 19 pesos en el año 84. ¿Y en qué momento Venezuela llegó a lo que tiene hoy? Pues precisamente la apatía. Uno de ustedes utilizó esa palabra, la apatía. Venga a ver, por aquí la veo. La apatía política. Es decir, el querer nosotros hacer ver que esto no tiene nada que ver con nosotros. No, es que yo no salgo a votar porque yo no... Es más, utilizamos un término que para mí yo lo podría calificar como la peor expresión de un ser humano en un estado democrático. Algunos dicen, es que yo soy apolítico. ¿Y qué va a pasar el día entonces que nos impongan las cosas? ¿Qué va a pasar el día en que tengamos que salir como Leopoldo López o como todos estos grupos de empresarios venezolanos que vivían en el status quo, que vivían en el estado de confort y hoy están tratando de recuperar su democracia? Que no nos estemos lamentando en 5, 10 o 15 años cuando perdamos nuestro Estado social de derecho por esa apatía política que alguno de ustedes mencionó como uno de los problemas de nuestro país, la apatía política. Mire, es que los candidatos que hay no me gustan, votemos en blanco. Votemos en blanco, pero salgamos a hacer una manifestación. Ustedes recuerdan el pasado proceso a la alcaldía de Armenia, que faltó muy poco para que ganara el voto en blanco. Claro, claro, la gente cansada de la corrupción, la gente cansada de que el que llega al poder quiere llegar es a robar, a llenarse los bolsillos. Entonces yo los quiero felicitar por la participación en el foro. Repito, faltan unos 2 o 3, no faltan muchos, pero todos en pocas palabras pues mencionaron y dijeron lo que sentían, lo que siente cada uno de ustedes como los principales problemas que vive nuestro país. Entonces, antes de empezar el ejercicio, yo quiero, yo voy llamando y simplemente dígame uno, el que usted considere como el problema más grave de nuestro país en este momento. Como dicen los periodistas, en una palabra, Luis Eduardo, en una palabra, problema más grave que tiene nuestro país hoy. Profe, la corrupción. Corrupción. Perfecto, perfecto, gracias. En una palabra, Carol Dayana, problema más grave de Colombia hoy.
La falta de educación, la educación tan pésima en este país. Falta de calidad en la educación y quedó demostrado, Carol, quedó demostrado. Yo las anécdotas que les comparto son anécdotas, son vivencias propias, vivencias personales, vivencias de mi familia y de las personas que me rodean. Mi esposa es docente en una escuela rural. Yo le digo escuelita, pero lo digo con todo el cariño del mundo, en una escuelita rural. Y ella trabaja con 12, 13 niños multigrado, desde preescolar hasta quinto, porque manejan el modelo escuela nueva. Y cuando inició todo este proceso del aislamiento social, todas las dificultades que ella tuvo para poderse comunicar con sus estudiantes y lo que dice Carol, esa falta de calidad en la educación en nuestro país, esa falta de inversión de recursos para mejorar la calidad, se mostró ahorita en lo de la pandemia, se mostró en esta pandemia como una de las brechas sociales más grandes en nuestro país, y es el tema de acceso a los medios, a la tecnología. ¿Cuántos niños? Y a diario vemos notas en los noticieros, en RCN, en Caracol, en estos noticieros, en CMI, el niño por allá subido en un árbol con un celular tratando de coger una señal, luego se baja y se lo presta a un hermanito. Carol, la falta de calidad en la educación, como debe ser. Y sumémosle a esto la frase, Carol, sumémosle, un pueblo que se educa es un pueblo que progresa. Y nos lo demostró Corea del Sur, nos lo demuestra Finlandia, nos lo demuestra Alemania con su modelo, nos lo demuestran muchos países que han invertido en educación. Corea del Sur hace 60 años era un país subyugado a los japoneses, era un país invadido. Lo que no hemos logrado nosotros en 250 años de historia, después de que recuperamos nuestra idiosincrasia, nuestra libertad, 250 años, Corea del Sur en 60 años, después de que se quitó el yugo de los japoneses, hoy en día es un país que crece a pasos agigantados, ¿gracias a qué? A la educación. Carlos, muchas gracias. Laura Sofía Arango, Laura ya llegaría. Hola, Laura. Buenas noches. Compañero de lucha, ¿cómo va? Bien, bien. Gracias. Apenas me acabo de poder conectar, señor. No sé si me habrá llamado ya. Vale, tranquilo, Julio, que ahí nos vamos viendo en el camino. Ya lo llamo. Geraldine, en una palabra. El desempleo, profe. Desempleo. El desempleo que se ha venido acrecentando con el tema de la pandemia. ¿Cuántas empresas han cerrado en Colombia desde marzo del 2020 hasta estos momentos? ¿Cuántas empresas? Y miremoslo acá, Geraldine, en el departamento del Quindío. Y a eso súmele algo, Geraldine. A eso súmele la informalidad. Hoy el desempleo en el departamento del Quindío raya en el 20% según el DANE, pero la informalidad está por encima del 60%. Y el empleo garantiza el ingreso, y el ingreso garantiza la calidad de vida de las personas. Un problema grave, no solo en el departamento y en la región, sino en todo el país. Gracias, Geraldine. Julio César llegó con la lleva. En una palabra, Julio César, ¿cuál cree usted que es el problema más grave, la situación más compleja que vive nuestro país hoy, Julio? Profe, es el tema, yo creo que el del error somos nosotros los ciudadanos, que no estamos siendo certeros en la elección de nuestro gobierno, y somos nosotros los que nos equivocamos al momento de las elecciones, elegir nuestros gobernantes, y cuando ellos se equivocan en todas las malas decisiones, las reformas y todo lo que ha venido hoy en día, ahí sí queremos juzgarlos. Entonces creo que nos dejamos engañar en todas las campañas publicitarias para ser elegidos. Después de que tienen el poder o algo, todas esas promesas fueron un tema de pantalla para adquirir el poder. Perfecto, Julio. Decisiones políticas equivocadas. Decisiones políticas equivocadas. Elegimos a quien no debemos, o elegimos de manera equivocada, o elegimos por apasionamiento, o elegimos por confianza, o elegimos porque creemos, pero muchas veces resultamos engañados. Julio César, decisiones políticas equivocadas.
Perfecto el concepto. Luz Janet, Giraldo, ya está por ahí. Bueno, hay alguien que no tiene audio. Listo, no hay problema. Ahorita miramos. Ana Valentina. Bueno. Lina Fernanda Riaño. Lina, en una palabra, principal problema de Colombia hoy. Profe, pues yo creo que el principal problema es la corrupción, pero creo que la pobreza no es un tema que se quede atrás. La pobreza. Lina, súmele. La pobreza extrema. Cuando uno ve en términos porcentuales, y uno dice Colombia tiene un 17% de pobreza, lo vamos a ver más adelante en cifras e indicadores. Un 17%, el gobierno nos dice que con los programas como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, la gente salió de pobre. Es más, no sé si ustedes han revisado el tema del SISBEN 4, la base de datos que utiliza el Estado para adjudicar subsidios, para el reconocimiento del estatus de las personas, para quedar bien ante la OCDE, para quedar bien ante los organismos multilaterales y los organismos de cooperación internacional, pues Colombia tiene que demostrar que la gente está saliendo de pobre, pero está saliendo de pobre en cifras, Lina, está saliendo de pobre en cifras, no en la realidad. Veía yo con tristeza esta semana una nota en uno de los noticieros de una de las encuestas de los hogares del DANE, donde dice que X cantidad de familias pasó de poder consumir 3 comidas al día a consumir 2. Eso es pobreza. Y la pobreza a nivel mundial, de acuerdo a las cifras y los indicadores, porque esos son indicadores estándares a nivel mundial, son universales, se mide por acceso a servicios, se llama pobreza multidimensional, el acceso al agua potable, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de televisión, de conectividad, pobreza multidimensional. Pero está la más fuerte, que es la que genera hambre, que es la pobreza monetaria, y está dando muy duro. Y le decía, Lina, súmele a eso la pobreza extrema. Pobreza extrema, que la califica la ONU, la ACNUR, la CEPAL, como aquellas personas que tienen que vivir con menos de $2 por día. Personitas que con 6.000 pesos tienen que comer, tienen que buscar dónde dormir. Y escuchen, esa cifra está muy cercana al 10% en Colombia. Es decir, si llevamos eso a un valor absoluto, podríamos decir que cerca de 5 millones de personas hoy en Colombia están durmiendo en las calles y están comiendo del tarro de la basura. Lina, perfecto. La pobreza y la pobreza extrema, y súmele a eso el hambre. Muchas gracias, Lina. Daniela Rivera, en una palabra. Profe, pienso que también la violencia. La violencia. Daniela, ¿cuántos años llevamos de violencia en Colombia? Violencia de todo tipo. Violencia de todo tipo. Y nos preguntamos que por qué los colombianos somos violentos. Daniela, ¿quería argumentar algo más? Nos preguntamos... perfecto. Nos preguntamos por qué los colombianos somos violentos, por qué nos atacamos entre nosotros, por qué somos agresivos, por qué reaccionamos. Pues sencillamente porque es una cultura que hemos construido. Es una cultura que hemos construido. Cuando se inició el proceso de negociación con las FARC, yo no le llamo proceso de paz, porque es que el concepto de paz es otro. El concepto de paz va mucho más allá de entregar armas, de deponer armas. Nosotros podemos hablar de paz el día que, como dijo Lina, eliminemos la pobreza y la pobreza extrema. O como dijeron los demás compañeros, el día que eliminemos la corrupción, el día que salgamos a votar como debe ser, el día que todos tengamos un empleo digno, ese día podremos hablar de paz. Entonces yo le llamo un proceso de negociación político con un grupo armado que tenía un reconocimiento de beligerancia a nivel mundial, grupo terrorista. Se negoció para que entregaran las armas. En ese entonces se hablaba de que Colombia tenía 60 años de historia de guerra, lejos, distante. Nosotros tenemos que hablar de violencia en Colombia desde el día en que don Cristóbal Colón nos descubrió. Desde el día que llegó con todos estos señores. Ahora, claro que trajeron muchas cosas, trajeron el idioma,
pero fue mucho el horror, el miedo y el terror que sembraron. Y es una violencia que la tenemos, repito, desde un enfoque político. Vamos a ver, en esta clase vamos a recordar un poco la violencia bipartidista en Colombia, la muerte de caudillos y líderes como Jorge Eliezer Gaitán, como Luis Carlos Galán, pero también de líderes sociales que los siguen asesinando hoy por querer decir la verdad, por querer defender los derechos de sus comunidades. Violencia política, violencia de género, violencia contra los niños. En el año 2005-2006 se aprobó la ley 1098, que fue la política pública de infancia y adolescencia y con la que se esperaba que todos respetásemos a nuestros niños, que todos veláramos por la integridad de nuestros niños. Pero resulta que, como decía alguno de ustedes en la participación en el foro, políticas públicas y leyes que terminaron casi como letra muerta. Muchas gracias, Daniela. Carol Yadid, en una palabra. Profesor, la situación de los derechos humanos, eso es algo que pues inicialmente acá en Colombia es una problemática muy importante. Muchas gracias, Carol. Y eso que tenemos la constitución política más garantista de Sudamérica y una de las más garantistas del mundo. Los que han leído la constitución. Exacto, Carol. Pues, profe, yo lo digo sí. referente a que se ve mucho la discriminación, la corrupción, la integridad de los seres humanos, por ejemplo, más allá de lo que es la violación, pues de la integridad de la persona, pues más o menos lo veo por ese lado. Perfecto. La violación de derechos humanos frente a la persona, al ser humano como íntegro, en toda su integridad. Perfecto, Carol, muchas gracias. Diana Marcela Sierra. Diana ya estará por ahí. Hola, Diana, ¿cómo van? Muy bien, gracias. Bueno, Diana, en una palabra, ¿cuál considera usted que es el peor problema, la peor dificultad que afronta Colombia hoy? El conflicto armado. El conflicto armado que sigue estando ahí y que tiene tintes y que tiene una gasolina que ustedes mencionaron en el foro, una gasolina que se llama el narcotráfico. Hoy ya no sabemos si este grupo es guerrillero, si este es paramilitar, ya todos son narcotraficantes, ya todos quieren vivir de este flagelo a nivel mundial, ya tenemos la influencia de los carteles, o como le llaman en México, los cárteles mexicanos están metidos en nuestro país, la violencia que sigue ahí latente. Muchas gracias, Diana. Valentina, en una palabra. Discriminación. Discriminación, total. A eso súmele, Valentina, desigualdad. Tenemos uno de los Gini más altos del mundo. Colombia es considerado entre el tercer y el cuarto país más desigual del mundo. Y esa desigualdad genera discriminación. Discriminación por el de color, por el de raza, discriminación por el viejo, discriminación por el niño, discriminación por el pobre. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Mayra Alejandra. Profe, sí, por acá. Para mí lo más, pues el problema más grande en este momento, profe, es que olvidamos muy fácil. Sí, por ahí lo vi. Olvidamos muy fácil. Olvidamos muy fácil. Yo recuerdo, Mayra, uno de los asesinos de Luis Carlos Galán, lo digo con nombre porque la justicia lo señaló, lo juzgó y fue a la cárcel, un senador de la República, Santofimio Botero, Alberto Santofimio Botero, tolimense, fue a la cárcel por vencimiento de términos habeas corpus, salió de la cárcel y escuchen esto, después de haber sido comprobado que había sido el asesino de Luis Carlos Galán, habían cientos, miles de personas frente a la cárcel Picaleña en Ibagué para recibirlo y sacarlo de allí cargado, en hombros, como un héroe. Mira, olvidamos muy pronto. Sí, profe, tiene toda la razón, no más miren a Petro, a Navarro Bols, o sea, cómo olvidamos qué clase de personas eran ellos y qué tanto daño nos hicieron, y hacer como pasar la página y hacer como que listo, no pasó nada y empecemos de cero, ¿no? Así no es, pero bueno, profe, acá estamos y hay que hacerle. Aquí estamos y es para adelante, sí, olvidamos muy fácil. Angélica María, en una palabra. Profe, la ignorancia.
La ignorancia, que de alguna manera nada tiene que ver con la falta de formación académica. Hay gente muy, muy estudiada, pero ignorantes en muchos aspectos. La ignorancia como desconocimiento, la ignorancia como apatía, la ignorancia también como falta de conocimiento. Es increíble que hablemos hoy en el mundo y en países en vía de desarrollo, por ejemplo, de analfabetismo, que hablemos de analfabetismo. Angélica, la ignorancia. Andrés Felipe, en una palabra. Profe, contaminación. Contaminación ambiental. La contaminación ambiental, la falta de conciencia ambiental. Hoy en día, compañeros, colegas, ustedes que son estudiantes o integrantes del programa de administración de empresas, hoy en día en las empresas hablamos de una cosa que se llama la triple cuenta de resultados. Un componente de desarrollo económico, un componente de desarrollo social que deben tener las empresas y un componente obligado de desarrollo y sostenibilidad ambiental. Es más, el término sostenibilidad está cambiando, está mutando hacia un término que es el de sustentabilidad. Sustentabilidad por la responsabilidad que tienen las empresas y la responsabilidad, Andrés, que tiene usted, que tengo yo y que tenemos cada uno de nosotros por respetar este planeta. A uno le duele, Andrés, ver cómo estamos deforestando la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Estamos deforestando nuestra cordillera acá en el departamento del Quindío, ampliando la frontera agrícola. Tenemos muy pocos programas serios de recuperación en la fuente, de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, aprovechables. Y escuchen esto, en el caso del departamento del Quindío, muy pronto nos vamos a quedar sin un sitio de disposición final. Utilicemos el término que utilizan coloquialmente. Nos vamos a quedar sin basurero. Y vamos a tener que ir a llevar esos residuos a Caldas, ni siquiera a Risaralda, porque Risaralda están las mismas. ¿Y cuánto nos va a costar disponer la basura por falta de conciencia ambiental? Finalmente, Santiago, en una palabra. Profe, la salud. La salud. La gente está muriendo en la puerta de los hospitales. Y no solo ahora, Santiago, con el tema de la pandemia, de la COVID-19, no solo ahora, ha sido un problema grande en salud. La ley 100 amplió la atención en Colombia en cobertura. Colombia es uno de los países a nivel mundial con mayor cobertura en temas de salud, pero también es uno de los pioneros en la baja calidad de la prestación del servicio. O sea, no tiene sentido decir que todos tenemos acceso, ya sea por un régimen contributivo, que es los que trabajamos o los que aportamos, o por un régimen subsidiado. Cualquiera de los dos por donde se brinde la atención. En Colombia hablamos de cobertura, más no de calidad. Y a eso asóciele lo que todos han mencionado y muchos han dicho, asóciele la corrupción. La corrupción asociado al mal manejo de los recursos de la salud, que no llegan a donde tienen que llegar. Encontramos, miren, Hospital La Misericordia de Calarcá, los médicos que se la están jugando por nosotros, las enfermeras, los enfermeros, el camillero, la persona que está allá en atención primaria, que está detrás del consultorio, detrás de la atención primaria y tener que esperar 2, 3, 4 meses para que le paguen cuando supuestamente el gobierno está haciendo los desembolsos de manera permanente. ¿Dónde se está quedando la plata? Gobernantes, como el gobernador de Santander, que se robaba la plata de los programas de los hospitales con la famosa, el carrusel de la hemofilia. Red Salud en Armenia, con el tema de la contratación hace 15 años. Corrupción asociado a los recursos de la salud y la gente se muere en las camillas de los hospitales, la gente se muere en las puertas de los hospitales, se muere en las ambulancias en el famoso paseo millonario. Ya ustedes han contextualizado entonces, y esos son los temas que vamos a ir trabajando cada 8 días y los vamos a ir trabajando de esa manera, así, con el diálogo de ustedes. Yo pongo el tema,
abro el panel, abro el foro y cada uno de ustedes entonces empezará a hacer su participación. Bueno, les decía, quiero que dentro de 8 días entonces empecemos, voy a poner por acá, primer tema para que participemos todos. Primer tema va a ser corrupción para dentro de 8 días. Corrupción. Yo voy a buscar los indicadores de corrupción, voy a traer los casos más sonados de corrupción en Colombia, pero son miles, miles. Elefantes blancos, el robo a la salud, el robo a la educación, el famoso PAE, el programa de alimentación escolar, niños comiendo carne de caballo. Empresarios cotizando atunes a 35.000 pesos para el programa de educación escolar. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar de corrupción y quiero que todos participemos. Si encuentro por allí un videito corto de 4 o 5 minutos, un pequeño documental, lo compartimos acá. Bueno, agradezco la participación. De eso se trata, de que todos estemos muy atentos, de que nos gocemos esta horita y media que vamos a estar acá, que la disfrutemos conociendo nuestro país. Les decía, dentro de 8 días, vamos a ver si alcanzamos a hablar del tema de corrupción, o lo podemos dejar para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días quiero que conozcamos la estructura del Estado colombiano. Voy a tomar nota, para que definamos bien cómo la estructura del Estado, próxima clase. Que definamos el concepto de lo que es Estado, cómo está constituido el Estado colombiano, por qué le llamamos Estado social de derecho, cuáles son los principios básicos, cuáles son los elementos que conforman o constituyen el Estado, qué es un colombiano, a qué se le define como colombiano. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Hoy les había dicho, vamos a empezar un pequeño taller sobre normas APA con miras a la elaboración del primer parcial. Ese primer parcial es para el 13 de mayo, semana 4. Un ensayo. Hace 8 días les decía, llámelo como lo quiera llamar, un escrito argumentativo, un ensayo argumentativo, donde el tema central es principales problemas que afronta Colombia en la actualidad. Ese va a ser el tema central. El título, cada uno de manera particular, de manera personal, va a escoger el título que le quiera dar. Ahorita vamos a hacer acá un pequeño ejercicio, un pequeño ensayo. Lo pueden realizar en grupos de 3. Se sientan, conforman los grupos, concertan la temática, concertan cómo lo van a consultar, cómo van a consultar las fuentes, cómo van a organizar su marco teórico, cómo van a empezar a redactar, cómo se van a repartir la redacción. Características de ese ensayo, se las voy a mencionar nuevamente. Debe tener mínimo 3 páginas. Mínimo 3 páginas y vamos a consultar mínimo 3 fuentes. Ahorita les digo por dónde podemos consultar las fuentes cuando empecemos el ejercicio. Lo vamos a desarrollar bajo normas APA. El ensayo como tal va a llevar una portada, que ahorita les explico cómo va a ser, y va a llevar una página final de referencias, lo que llamábamos en Normas y Contec bibliografía. Ojo a lo siguiente. Acá no vamos a utilizar los siguientes términos. No vamos a utilizar el término bibliografía. No vamos a utilizar el término webgrafía. Ni vamos a utilizar el término cibergrafía. Estos dos últimos, webgrafía y cibergrafía, son neologismos. O sea, palabras que entre todos empezamos a utilizar hasta que se hicieron comunes y la Real Academia de la Lengua las empezó a aceptar. La Fundación del Español Urgente dice, son palabras que aún no existen en el diccionario de la Real Academia, pero que ya son aceptados. Pero acá no las vamos a utilizar. Ni webgrafía, ni cibergrafía, ni biografía. Vamos a utilizar la palabra referencias. Referencias. ¿Para qué? Valga la redundancia, para referirnos a las fuentes de dónde salió la información. Y pueden estar tranquilos porque el ejercicio que vamos a hacer acá les va a generar la práctica, les va a generar el conocimiento de cómo hacerlo de una manera muy práctica. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño taller sobre normas APA y ojo a lo siguiente, quiero que estén muy atentos porque voy a ir trabajando las dos cosas. Voy a ir trabajando la norma APA, la aplicación de las citas, de la referencia y la estructura del ensayo, el armado del documento, cómo debe quedar. Entonces, empiezo por compartir aquí pantalla.
Pregunta. ¿Están Profesor. viendo ahí? Dime, sí. Sí, usted dice que vamos ahorita a contextualizar en normas APA, citas y qué más. Bueno, vamos a contextualizar en normas APA las Sí. citas bibliográficas y las referencias. ¿Ya? ¿Cómo hacer la cita y cómo hacer la referencia? Perfecto, Carol. Sí, señor, gracias. Listo. ¿Cómo hacer una cita? ¿Cómo hacer la referencia? Y de una vez vamos a ir armando el ensayo. Bueno, pregunta. Aquí están viendo un Power, presentación en Power. Sí, señor. Listo. Entonces quiero empezar por esta primera frase que vemos en pantalla. Y la quiero referir de manera literal, es decir, la quiero leer, entre otras cosas, está entre comillas. El autor es un señor Aristizábal, por allá en el año 2013, que dijo algo que me parece totalmente acertado. ¿Qué dice este señor? Escuchen bien. Las bases de nuestro saber son las huellas que alguien ha dejado. Las bases de nuestro saber son las huellas que alguien ha dejado. Claro, por eso, cuando ustedes, por ejemplo, están viendo fundamentos de administración, y el profesor de fundamentos de administración les dice, mire, las referencias que vamos a trabajar, o la bibliografía, en este caso puedo utilizar el término, la bibliografía que vamos a trabajar es la bibliografía de Hidalberto Chavenato, de Adam Smith. Vamos a trabajar las teorías de Henry Fayol, de Frederick Taylor. Cuando el profesor le dice a usted que en esta clase o en este módulo o en esta asignatura de fundamentos de administración vamos a trabajar 4 o 5 autores, lo que le está diciendo es, vamos a construir conocimiento apoyados en el conocimiento que otros han desarrollado, en la producción literaria que otros han logrado. Sería imposible, resultaría imposible desde la academia construir conocimiento sin apoyarnos en esos saberes que otros han logrado construir. Termino la parte final de la frase, dice, solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros. Solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros. Y entonces, aquí quiero que empecemos por romper el primer miedo. El miedo de copiar y pegar. Cuando estamos redactando, perderle el miedo a copiar y pegar. Venga, puerta, pero es que copiar y pegar, ¿eso es un delito? Sí, es un delito. Es un delito que se llama plagio y está castigado por la ley colombiana en todo el marco normativo de los derechos de autor. Yo no puedo hacer plagio, pero cuando ese copiar y pegar lo hago bajo un estándar, bajo una norma de redacción de estilo, estoy rompiendo con ese paradigma del delito, porque estoy referenciando, es decir, estoy diciendo, mire, esto que pegué acá no es mío, esto que pegué acá lo saqué de este libro, lo saqué de este autor, lo saqué de este texto, de este video, de este foro, de esta conferencia, y eso lo dijo Pepito Pérez. Eso lo dijo Peter Drucker, eso lo dijo Peter Senge, eso lo dijo Adam Smith, eso lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Me estoy apoyando en él porque él fue el que lo dijo. Entonces, lo que quiere decir esa diapositiva es, vamos a romper el miedo a copiar y pegar, pero vamos a hacerlo bien hecho. Vamos a hacerlo bajo unos estándares que para este caso particular son las normas APA. ¿Qué son entonces estas normas? Estas normas fueron creadas, es un estándar que nos permite de una manera ordenada, de una manera técnica, presentar informes académicos, presentar trabajos, inclusive trabajos, informes en nuestra empresa, trabajos académicos de investigación, trabajos de grado. O sea, es un estándar que permite de una manera ordenada y técnica, presentar unos documentos en muchos estilos, muchos documentos. Esos son las normas APA. Entonces fueron creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos. Inicialmente las crearon ellos para realizar artículos científicos en psicología y publicarlos en sus revistas indexadas. Pero fue cobrando tanta fuerza esta norma, este estándar,
que ya luego llegaron otras ciencias, otras disciplinas y pidieron autorización para utilizarlas, al punto de que hoy están masificadas a nivel mundial, inclusive en educación secundaria. Luis, ¿quería decirnos algo? Luis, veo que tiene por ahí la mano levantada, Luis. Buenas noches, no, estaba en un aguacero y estaba por allá, entonces ya llegué a la casa y escuché que estaba hablando del parcial de la próxima semana, a ver si me retroalimentaba de qué se trataba. Listo. Luis, el parcial no es el de la próxima semana, el parcial es para el 13 de mayo, el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadeiría. Ah, listo, profe. Eso, es para el 13 de mayo y se trata de un ensayo argumentativo que ahorita vamos a hacer el ejemplo acá y les voy a decir por qué es argumentativo. Tranquilo que aquí apenas estamos empezando, Luis. Bueno, entonces les decía que la norma APA es un estándar, listo, que hoy en día está masificado. ¿Por qué es importante? Uno de los parámetros que nos pone la norma APA es citar y referenciar. Y les mencionaba ahora, ¿por qué es importante, además de citar, referenciar? Porque se respeta y se protege los derechos de autor. Esa frase no la dije yo. Esa frase la dijo este autor. O la dijo un compañero mío en un trabajo de grado o en un trabajo que hizo para la universidad. Se protegen los derechos de autor. La cita bibliográfica y la referencia le da un carácter investigativo, consultivo a la redacción que yo estoy haciendo. Sea un trabajo de investigación, sea un proyecto de grado, sea un proyecto aplicado, o sea un ensayo, un escrito argumentado, la cita bibliográfica fundamenta, o sea, le da ese carácter de consulta y de investigación. Yo les cuento una anécdota. Alguna vez me presentaron un proyecto de grado. Yo en la universidad hago parte del comité evaluador de proyectos de grado y además de ser asesor, también soy revisor y consultor en proyectos de grado. Y un grupo de especialización me entregó un proyecto de grado con una redacción espectacular. La mera introducción tenía 6 páginas, no se me olvida. 6 páginas, pero escuchen lo siguiente. Tenía 6 páginas y en las 6 páginas no había ni una sola cita bibliográfica, ni una. Entonces uno empieza a preguntar, entonces, ¿de dónde salió tanta información? O sea, 6 páginas en un parafraseo termina siendo muy complejo. Entonces, por eso es necesario citar y referenciar para poder darle el apoyo bibliográfico y literario a lo que estamos redactando. Y entonces empezamos por definir lo que es una cita bibliográfica. Vamos a definirlo acá, vamos a definirlo desde el punto de vista conceptual, a definir el concepto y luego lo aplicamos en el ejercicio práctico. ¿Qué es una cita? Que también es llamada cita bibliográfica o también es llamada citación. Entonces, escuchen bien. Una cita es un fragmento. ¿Qué es un fragmento? Es un pedazo de algo. Una cita es un fragmento, o sea, un pedazo de algo. En este caso particular es un fragmento de una expresión humana. Es un fragmento de una expresión humana, un pedazo, un párrafo, un tomo, un renglón, una palabra, un fragmento de una expresión humana que puede ser, ojo, puede ser escrita o puede ser oral. Y puede ser escrita si la tomo de una revista, de un libro, de un periódico, de un Twitter, de un post, pero también puede ser oral, porque puede ser un fragmento que yo tome de una conferencia, de un foro al que me invitaron y me gustó muchísimo cuando el conferencista dijo el 45% de los recursos de Colombia se van en gasto público. Eso me sirve para mi ensayo y eso lo dijo fulano de tal. Entonces, ese fragmento o esa expresión humana puede ser escrita o puede ser oral. Ojo, el complemento. Y esa expresión humana va a ser utilizada, va a ser insertada en otra expresión humana. ¿En cuál? En el ensayo que usted va a hacer, en mi trabajo de grado, en mi propuesta de investigación. Entonces, es un fragmento de una expresión humana que se va a utilizar en otra expresión humana. Llámese escrita, llámese oral,
llámese un foro, llámese una ponencia. En el caso nuestro y para el ensayo, será una expresión escrita. Acá la parte más importante. La parte más importante la estoy resaltando aquí en rojo. Esa cita debe ir acompañada de una mención de la fuente y a eso le llamamos referencia. O sea, la cita tiene que ir referenciada. Una cita sin referencia es plagio y el plagio es delito. Yo no sé si ustedes escucharon hace como unos 6 años un senador de la República que fue sancionado por la Procuraduría porque elaborando una tesis de maestría, algún detractor político le montó esa tesis en un antiplagio y le arrojó un párrafo de plagio, un párrafo, uno solo. Y por eso lo sancionó la Procuraduría y salvó de la parte penal. Y fue más vergonzoso todavía cuando el señor quiso salir a dar una explicación a los medios de comunicación, a la sociedad colombiana, y dijo que era que él casi no tenía tiempo para hacer esa tesis y que le pagó a alguien para que la hiciera. Más deshonesto todavía. Entonces miren lo delicado que es el tema del plagio. Y para eso está el estándar o la norma que nos permite referenciar de dónde salió la cita. Entonces, aquí empezamos la parte práctica, niños, para que tomen nota. En norma Zapa existen diferentes tipos de citas. Vamos a ver acá una de ellas. No es ni la primera, ni es la segunda, ni es la última. Una de ellas. Se le llama a esta que vamos a ver acá cita textual breve. Cita textual breve. Se le llama textual porque va a salir de la fuente de manera literal y va a llegar a nuestro documento de manera precisa, de manera literal como salió de allá, sin cambiar una coma, sin cambiar un punto, sin cambiar una palabra. Por eso se le llama textual, o sea, un copiar y pegar. Lógicamente que va a llevar la referencia para que no vaya a ser un plagio. Y se le llama breve cuando tiene menos de 40 palabras o menos de 4 renglones. Menos de 40 palabras o menos de 4 líneas. ¿Cómo debe ir en el texto? Va incorporado. ¿Qué significa incorporado? Que en el mismo renglón en el que estoy redactando debe ir la cita, cuando tiene menos de 40 palabras. Y además de ir incorporado en el texto, debe llevar comillas. Debe llevar comillas. Entonces, textual breve, cuando tiene 40 palabras o menos, va incorporada al texto o al escrito y va entre comillas. Entonces, vamos a empezar acá con esta. Vamos a empezar nuestro ejercicio. ¿Cambió la pantalla a un documento Word? Sí, señor. Dijo amén? Perfecto, muchas gracias. Si van teniendo dudas, inquietudes en la medida en que vamos desarrollando el ejercicio, me preguntan. La idea es que no nos quedemos con dudas, que el ejercicio que estemos haciendo les sirva mucho, no solo en este módulo, sino en todos los demás y de aquí en adelante lo sigan utilizando. Yo sé que va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces, ojo que les dije ahora que iba a empezar a trabajar 2 cosas a la vez, la norma APA y la estructura del ensayo o el armado. Entonces, le llamamos ensayo argumentativo porque además de tener los aportes del ensayista, del escritor, del estudiante, de cada uno de ustedes, además de tener esos aportes, debe tener unos elementos que le permitan argumentar la posición del ensayista o del escritor, que le permitan fundamentarlo. ¿Me hago entender? Si, por ejemplo, yo en mi ensayo voy a hablar de desempleo, que muy seguramente muchos lo van a utilizar, voy a mencionar que uno de los principales problemas del desempleo, uno de los principales problemas de Colombia en la actualidad es el desempleo. Para yo argumentarlo, debo utilizar cifras, debo utilizar indicadores. Entonces debo decir, según el DANE, en Colombia, para el año 2021 y después de los efectos de la pandemia, el desempleo ha alcanzado cifras inigualables en los últimos años. Esta entidad refiere
una tasa de desempleo del 19,5% para diciembre del 2020. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy citando una entidad, estoy citando una cifra y estoy citando un indicador, estoy argumentando. Y si a eso le fijo una cita bibliográfica con su respectiva referencia, pues estoy fundamentando, estoy argumentando, estoy reforzando el concepto. Por eso se llama ensayo argumentativo. Porque muchos tienen el concepto de que un ensayo es algo que yo escribo con lo que yo pienso y siento. Sí, pero cuando se trata de un ensayo argumentativo, es lo que usted piensa y siente de acuerdo a lo que conoce, de acuerdo a lo que sabe y en qué se está apoyando para decir lo que está diciendo. Entonces empezamos acá con nuestro ensayo. Nuestro ensayo deberá llevar un título. Aquí empiezo a hablar, me salgo un momentico de la norma APA, ahora vuelvo y entro en ella, empiezo a hablar de la estructura del ensayo. El ensayo deberá tener 4 componentes. Para que tomen nota y ahorita hacemos el ejercicio. El ensayo deberá tener 4 componentes. Primero, deberá llevar un título. Segundo, deberá llevar una tesis o una introducción, pero ojo, no es necesario escribir introducción. Uno como lector intuye al leer que ese primer parrafito es la tesis o la introducción que el estudiante entra a defender en el tercer componente del ensayo, que es el desarrollo o el cuerpo. Primero, título. Segundo, tesis o introducción. Tercero, desarrollo o argumentación de la tesis. Y cuarto, conclusión. El ensayo deberá llevar mínimo, al menos un párrafo concluyente. Y no es necesario escribir el título de segundo nivel o el subtítulo, como dicen en Icontec. Conclusión, no. Simplemente el lector intuye. ¿Por qué? Por las palabras de enlace que el estudiante utiliza, por los conectores. Por ejemplo, el último párrafo yo puedo decir, dado lo anterior, se puede concluir que, y pongo la conclusión. O puedo decir, podemos concluir entonces que lo importante es que no se pierda la coherencia en redacción. Entonces, empecemos por acá. Les decía que el ensayo debe llevar un título. Ese título, por ser de primer nivel, mire que ya estoy hablando de 2 cosas, estructura del ensayo y normas APA. En APA no hablamos de títulos y subtítulos, hablamos de títulos de primer nivel, títulos de segundo nivel, títulos de tercer nivel, y ahorita les muestro cómo funciona. En plataforma yo les voy a poner los manuales de normas APA de la 6ª y de la 7ª edición. Este es mi título. Mírenlo acá. Los retos y los problemas que afronta Colombia en la actualidad. Alguno de ustedes dirá, Colombia y sus problemas en el siglo XXI. Otro dirá, la problemática social, política y económica de Colombia en el presente siglo. O sea, el título lo define cada uno de ustedes. Este es el que voy a proponer acá para el ejercicio. Entonces, ojo a lo siguiente. Título de primer nivel va centrado. Va en negrilla sostenida. Lo vamos a trabajar de acuerdo a la 7ª edición. Si lo fuéramos a trabajar como la 6ª edición, así como está bien. Pero lo vamos a trabajar según la 7ª edición. ¿Qué dice la 7ª edición? Solo van a ir en mayúscula la primera letra de cada palabra principal. En este caso, al iniciar la R en mayúscula en retos, la P en problemas, listo. Entonces, en 7ª edición, el título se debe ver de esta manera. Negrilla sostenida. Ojo, tomen nota. En APA no se utiliza la mayúscula sostenida, salvo para definir siglas. Si yo voy a escribir, por ejemplo, ONU, OTAN, CEPAL, OMS, para las siglas se utiliza mayúscula. De resto, en los títulos no vamos a utilizar mayúsculas sostenidas.
Bueno, otro elemento de la norma APA, tipo de letra y tamaño de la letra. El tipo de letra, Times New Roman. Tamaño de la letra, número 12. Entonces, el título se deberá ver como lo tenemos ahí en pantalla. Los retos y los problemas que afronta Colombia en la actualidad. Si estoy acá en silencio es porque estoy redactando. Estoy quemando neuronas, compañeros de lucha. Bueno, quemé como unas 1000 neuronas ahí. Esta es mi tesis, ya que algunos le llaman introducción, pero no es necesario escribir ahí introducción. Llámele como lo quiera llamar. No es necesario que escriba un título de segundo nivel donde diga introducción o tesis o hipótesis. No, simplemente con escribirlo y plantearlo. Y eso que estoy planteando ahí es lo que tengo que entrar luego a demostrar. Entonces, mire lo que yo estoy diciendo. Son muchas las dificultades que afronta Colombia en los tiempos modernos, desde la corrupción hasta la pobreza, el hambre, la desnutrición, la mala calidad en la educación, en la salud, las dificultades en el agro. Son situaciones, pongámosle a esto acá un punto y coma, son situaciones que tienen al país al borde del colapso. Esa es mi tesis. Ya cada uno de ustedes seleccionará una tesis. Entonces, ojo a lo siguiente, ya dije cómo iba el título de primer nivel. Ahora, ¿qué interlineado vamos a trabajar? Pongámoslo de una vez. Vamos a trabajar 1.5, el interlineado. Tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que en Normas y Contec se utilizaba, entre los párrafos, se utilizaba un doble espacio, un salto doble. En Normas APA no se utiliza ese doble salto y se reemplaza por una cosa que se llama sangría. Una cosa, eso no como raro. Se reemplaza por sangría. ¿Cómo vamos a hacer la sangría? Entonces presten atención. Voy a ubicar el cursor aquí en la primera letra del párrafo que acabo de redactar. Ubico el cursor allí. Luego me voy al teclado. En la parte alta del bloqueo de mayúscula, en la parte de arriba de la tecla de mayúsculas, del bloqueo de mayúsculas, hay una tecla que se llama la de tabulación o el tabulador, que es una teclita con dos flechas, a la izquierda y a la derecha. Doy clic en esa tecla y miren lo que pasa. De una vez se crea la sangría. Entonces, ahí nos va quedando el documento. Bueno, entonces ya hablamos del tipo de letra. Times New Roman, número 12. Hablamos del interlineado 1.5. Hablamos de la sangría, que reemplaza el salto entre párrafos. Es decir, todos los párrafos deberán iniciar con una sangría. Bueno, ¿qué otro aspecto? Vamos por acá a disposición. Las márgenes. En Normas APA las márgenes son 2,54 en todos los componentes, arriba, abajo, a derecha y a izquierda. 2.54. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta ahí? No, señor.
Bueno, ahí vamos bien, ¿cierto? Profe, ¿me escucha? Perfecto, ahora sí le escucho, Profe, claro, es que dígame. se cortó cuando usted iba a explicar esto que acabo de decir, es que se cortó. ¿Lo de la sangría? ¿O Sí. lo de lo de las márgenes? Lo de las márgenes. Listo, entonces las márgenes son 2,54. Aquí lo encontramos por ejemplo, en mi Word está en la barra de herramientas se llama disposición, márgenes 2,54 por los 4 márgenes, arriba, abajo, a derecha y izquierda. 2,54, correcto. ¿Correcto ahí? Sí, señor. Gracias. Con gusto. Bueno, les decía que cuando estoy calladito es porque estoy redactando. Estén atentos. Profe, eso que está redactando ahí es la tesis. Eso que estoy, no, la tesis que han incidido. Bueno, la tesis fue la que planteé acá. Mírela acá. La estoy resaltando en este momento dentro del documento. Esto que resalté acá es la tesis. Lo que estoy redactando acá es el tercer componente del ensayo, que es el desarrollo, el cuerpo o la argumentación. Es decir, ya voy a empezar a argumentar esa tesis, a defender esa tesis. ¿Correcto? ¿Entendido ahí? Ah, listo, profe, gracias. Exactamente. Entonces, ahí también estoy quemando neuronas. Estoy diciendo, desde décadas atrás, Colombia se ha visto enfrentada a situaciones que han frenado su desarrollo. Por ejemplo, la violencia bipartidista de los años 50 y 60, la guerra de guerrillas que tuvo sus inicios en la década de los 50, el surgimiento de los paramilitares en los años 70 y 80, el narcotráfico, la corrupción, entre otros, han sido factores que han incidido de manera negativa bueno, digámoslo así. Esto que estoy diciendo acá, ojo, para yo poder redactar desde mi punto de vista, yo primero tuve que haber argumentado, tuve que haberme documentado, es decir, tuve que haber buscado información. Entonces, aquí hago otro paréntesis. Ojo, que yo estoy diciendo muchas cosas, espero que no se me pierdan. ¿Dónde voy a buscar esa información? La voy a buscar en fuentes confiables, en fuentes fidedignas. La voy a buscar en bases de datos académicas. Recuerden que el ensayo debe tener mínimo 3 fuentes consultadas y se debe ver, al final se ve reflejada en la última página, en la referencia, en lo que llamamos la bibliografía. Ahora, hay micrófono, cerremos este microfonito. Listo, entonces, para yo poder empezar a argumentar y para poder empezar a hacer las citas, yo debo consultar primero esas fuentes. Entonces, ojo,
estén aquí pendientes. ¿Dónde vamos a buscar esas fuentes? Aquí voy a compartir el buscador. Esas fuentes las vamos a consultar en bases de datos que sean confiables, en bases de datos académicas. ¿Están viendo ahí el buscador de don Google? Sí, profe. Listo. Entonces miren esta de acá, la que voy a abrir acá. Google Académico. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha utilizado el Google Académico, el Google Scholar, para consultar bases de datos o fuentes de información? No, No, señor. señor. Listo. Entonces miren, entramos por Google Académico. ¿Cuál es la diferencia entre el Google comercial y el Google académico? Que nosotros en el Google comercial encontramos de todo, y de todo es de todo. Este Google académico contiene únicamente bases de datos académicas, libros, revistas indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Es una revista que tiene un reconocimiento científico por alguna base de datos académica. Entonces, entramos aquí donde dice Google Académico o Google Scholar, y miren que me aparece muy elegante, pero me aparece un buscador. Me aparece un buscador. Este buscador me va a llevar a otras bases de datos como Dialnet, como Cielo, como Scopus, como Readly, o sea, muchas bases de datos académicos. Entonces, aquí podemos buscar. Entonces, simplemente le vamos a dar palabras claves. Por ejemplo, violencia en Colombia. Violencia en Colombia. Inmediatamente me van a aparecer una cantidad de artículos. Vea, poder, violencia en Colombia. Aquí hay uno, la violencia en Colombia. Estos que dicen PDF son los que están disponibles para descargar y para poder consultar. Pues miren, aquí me apareció este libro, Poder y Violencia en Colombia, para entender el conflicto. Mire, toda la información que tiene. Si bien es un resumen, pero tiene información súper importante sobre violencia en Colombia. Vamos a escribirle otro, démosle otro título acá también, desigualdad social. Desigualdad social en Colombia, educación y diferencia social en Colombia. Miren, para el que se quiera enfocar su ensayo por ahí, mire, aquí está, este de la CEPAL, mire informe de la CEPAL, lo interesante, es un PDF, ahí lo está descargando. Miren, aquí hay uno de Redalic. Este es un informe de la CEPAL sobre la desigualdad social en Colombia y ahí vamos a tener información bien importante para construir nuestro ensayo. Entonces podemos utilizar el Google académico. Hay otra base de datos que la pueden utilizar que se llama Dialnet. Así como lo estoy escribiendo acá en pantalla, Dialnet. Vamos a ver si por Dialnet podemos encontrar algo. Miremos acá. Violencia en Colombia. A ver qué nos aparece. Podemos buscar por temas. Violencia en Colombia, corrupción. Aquí está, la violencia en Colombia. Hernán José Jiménez. Aquí está, donde dice texto completo. Vamos a ver si lo tienen cargado en texto completo. Véalo, aquí está. Mírelo, ahí descargó. Ah, qué hermosura. Y yo a esto le doy toda la validez, porque es una base de datos académica, totalmente académica. La violencia en Colombia, Germán Jiménez Carvajal, una conferencia dictada el 25 de agosto del 88. Y en ese orden de ideas, entonces ustedes pueden buscar. Hay otra base de datos. Estas que les estoy mencionando son bases de datos gratuitas, donde no hay que pagar nada por descargar. Cielo, SCIELO, Cielo. Es otra base de datos académica que nos permite también
nos permite, vea, legitimación de la violencia de parejas homosexuales. Mire, aquí, por ejemplo, le escribí violencia en Colombia como parámetro de búsqueda y él me va a encontrar una cantidad de información, ¿ya? Yo lo puedo inclusive, mira aquí vea, la masacre de Bojayá, usos políticos de un recuerdo violento. Debe ser un artículo sobre la violencia en Colombia escrito por Francisco Jaramillo Giraldo. Y ahí entonces lo podemos descargar y nos va a servir como base de datos, nos va a servir como referente para el desarrollo y la construcción de nuestro ensayo. Pregunta, ¿les quedó claridad? ¿Les quedó claro en cómo vamos a buscar las fuentes de información? Sí, señor. Sí, Listo. profe, Sí, señor. ya guardé los enlaces y todo. Eso sí. Sí, señor. Perfecto, qué bueno. Los veo muy juiciosos. Tranquilos que si no alcanzamos a hacer el ejercicio completo hoy, lo terminamos dentro de 8 días. Aquí lo que menos vinimos fue a correr. Es que a todos nos quede claro, porque esto nos va a servir muchísimo. Entonces, estoy desarrollando mi tesis. Vamos a buscar por acá. Vamos a aplicar la primera cita. Recuerden, ¿cómo se llama la cita que ya mencionamos? Textual. Acuérdense. Cita textual breve. ¿Sí se acuerdan? Ya la vimos en la norma APA. ¿Por qué se le llama textual? Recuerden. Utilicen, acuérdense del término literal. Así me dice mi hija. Literal, papá, literal. O sea, copiar y pegar. Se le llama textual porque sale del texto tal y como está. Y se le llama breve cuando tiene 40 palabras o menos. Cuando tiene 40. Entonces vamos a hacer ese ejercicio con esa primera cita. Bueno, venga, voy a buscar por acá un texto. Bueno, entonces, ojo, le puse este abrebocas a mi párrafo para entrar a hacer la primera cita bibliográfica. Entonces yo tengo acá un texto abierto que se llama El conflicto armado en Colombia. Esto es de una revista que se llama Redalic, que es la red de revistas científicas de América Latina. Entonces venga, busquemos algo para que hagamos el ejercicio y que se nos acomode. Listo, vamos a poner este pedacito acá para complementar lo que estoy diciendo allá. Yo estoy diciendo acá, ojo, que en Colombia no solo hemos tenido violencia política, que también hemos tenido violencia social, que hemos tenido violencia económica, que hemos tenido violencia familiar, que hemos tenido violencia contra la naturaleza, contra el medio ambiente, contra los animales. Y que en Colombia hemos vivido todo tipo de manifestación en la que se pone en riesgo la vida y la integridad del ser humano. Entonces estoy cogiendo una cita bibliográfica o estoy cogiendo una cita de un texto que va a reforzar lo que yo acabo de decir en este parafraseo. Entonces lo cogí de allá en copiar, le digo pegar y lo empiezo a organizar. Hagámosle aquí un punto.
La empiezo a organizar para que me quede dentro del texto como debe ser. Listo. Entonces, miren, esto que estoy señalando acá, esa es la cita bibliográfica, porque eso fue lo que traje en copiar y pegar. ¿Qué dice ahí? La realización de una tipología o caracterización del conflicto armado colombiano es una actividad académica inacaba y sometida, o sea, inacabable, y sometida a continuas presiones y revisiones fundamentadas, especialmente en argumentos políticos ideológicos. Listo. O sea que estoy diciendo que nosotros no podemos tipificar en Colombia como violencia solo el conflicto armado, que se trata de un ejercicio académico que tiene que ser muy profundo. Eso dice esa cita bibliográfica. Entonces, recuerden, se llama textual porque así como la cogí del libro o del otro documento, la estoy pegando ahí. Se llama textual. Se llama, venga, le organizo acá a ver si no, ahí quedó bien. Listo. Se llama breve porque si ustedes se dan cuenta, aquí la estoy señalando y vengo aquí a la parte de abajo donde tengo el cursor para mirar cuántas palabras tiene. Tiene 28 palabras. El texto completo lleva 194 palabras y lo que estoy señalando ahí tiene 28 palabras. Recuerden la característica, va inmerso en el texto o en el párrafo. Miren que seguí escribiendo, simplemente le puse un punto seguido y pegué la cita allí. Tercera característica, debe ir entre comillas. Cuando es cita textual breve, debe ir entre comillas. Y el componente más importante, recuerden cuando lo veíamos en la diapositiva, el componente más importante, la referencia. Debe ir la referencia. Entonces, acá quiero que estén muy atentos. Vamos a utilizar la herramienta Word para ponerle la referencia. Yo, de acuerdo a como dice la norma APA, yo lo podría hacer manual, pero si tengo la herramienta que la puedo utilizar y que me va a servir no solo para la referencia, sino para sacar el listado de referencias al final, pues la vamos a utilizar. Entonces, miren dónde va el cursor. En la parte de arriba, en la barra de herramientas, me vengo a referencias. Si lo vieron, ya paso a referencias. ¿Lo ven ahí? Pedido a la mesa. Por favor, un vaso con agua al salón de clase. Bueno, aquí toca, es pedido pedido por internet. Bueno, entonces miren lo que voy a hacer, niños. Aquí me voy a parar donde dice insertar cita. Le doy clic. Miren este cuadrito que aparece acá. Como el documento que estoy abriendo es un documento nuevo, entonces aquí no me aparece todavía ninguna información. Después de que le pongamos la primera cita, la segunda, la tercera, él me la va almacenando. Me va almacenando la referencia, no la cita, sino la referencia, la fuente. Él me almacena en las fuentes. ¿Con qué fin lo hace? Con el propósito de que si yo voy nuevamente a utilizar esa misma revista o ese mismo artículo, lo voy a utilizar para otra cita, pues ya tengo grabada la fuente y no tengo que ponerle más información, simplemente la busco. Entonces aquí, por ser la primera, le voy a decir agregar nueva fuente. Me apareció este cuadrito que ven en pantalla. Esto que ven ustedes acá, donde estoy jugando con el cursor, esos son los tipos de fuente que normalmente yo cito. Un libro, una sección de un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico. Para el caso particular de esta cita que acabo de hacer, se trata de un artículo de revista. Luego viene esta casillita siguiente que dice autor. Ojo a lo siguiente, mira aquí debajito dice autor corporativo. ¿Cuándo se trata de un autor corporativo y cuándo se trata de un autor particular? Normalmente la mayoría de libros, la mayoría de artículos de revista, pues son artículos con propiedad intelectual particular o individual, es decir, de un autor, de una persona, de un ser humano. Entonces lo voy a poner acá, ahorita les explico cómo. Se trata de un autor corporativo cuando es una entidad quien tiene la propiedad intelectual. Por ejemplo, les voy a mostrar. Yo tengo acá, ustedes me están viendo ahí en pantalla, niños. Sí.
Vea, en Sí, mi mano señor. tengo eso. En mi mano tengo un libro que se llama Desplazamiento forzado, tierras y territorios en Colombia. Este libro lo publica el PNUD, que es el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el caso particular de Colombia. Lógicamente, este libro lo escribieron seres humanos, pero esos seres humanos fueron contratados por el PNUD, por esta entidad que pertenece a la ONU y que pertenece a la CEPAL, fueron contratados para que ellos hicieran el trabajo. Por consiguiente, la propiedad intelectual está en cabeza de esa entidad y no de los que hicieron el libro. A eso se le llama un autor corporado o un autor corporativo. Entonces, en este caso del ejercicio, se trata de un autor particular, una persona natural. Entonces, ¿por dónde voy a entrar? Voy a ingresar acá por donde dice editar. Le doy editar. Regreso al texto de donde saqué la información y voy a buscar. Me dice que cómo se llama el señor Luis Fernando Trejos Rosero. Véalo acá. Luis Fernando Trejos Rosero. Y es uno solo. Entonces, él me dice, primero me pregunta por los apellidos. Trejos Rosero y los nombres. Primer nombre y segundo nombre. Luis Fernando. Vengo y le doy agregar. Mire que él me lo pasa a este cajoncito de abajo y el cursor sigue titilando aquí arriba. Eso sucede porque hay muchos artículos, muchos libros, muchos componentes literarios que son escritos por varias personas. Entonces, lo que él me está preguntando acá con este cursor en movimiento es, venga, ¿hay más autores o no los hay? Yo le digo, si sí los hay, los sigo poniendo en su orden. Si no los hay, entonces me voy aquí a la parte de abajo y le digo aceptar. Y miren, noten ustedes que él me ubica exactamente la información como me lo pide la norma APA. Luego me pregunta el título del artículo, Colombia, una revisión teórica de su conflicto armado. Luego me dice, ¿cómo se llama la revista? Entonces pongámosle el nombre completo. Aquí dice Revista Enfoques, Ciencia Política y Administración Pública. Y administración pública. Dice el año de la publicación y las páginas. Ojo que no siempre para todo pide la misma información. En el caso de las revistas pide la página y mire, por ejemplo, esta la tiene acá, vea, página 5575. ¿Qué significa eso? Que este artículo que se llama Colombia, una revisión teórica, que ese artículo está ubicado en esta revista entre la página 55 y la 75 y fue publicado en el año 2013 en Santiago de Chile. La ciudad no me lo pregunta. Cuando es un libro sí pregunta la ciudad. Año 2013 y la página 55 a 75. 55-75. Cuando ya he diligenciado toda la información, ahora, ojo a lo siguiente para que no se vayan de pronto a confundir. Puerta, es que encontré un artículo muy bacano, está muy bien contextualizado, lo descargué de Dialnet, tiene toda la confiabilidad, pero no encontré la fecha, no encontré el año. Tranquilo, escriba las siglas SF. SF significa sin fecha, pero no se vaya a trancar por eso, que porque no le encontró la fecha. Entonces, ojo, después de diligenciar toda la información, le voy a dar a aceptar y miren lo que va a pasar. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde quedó la cita? ¿Sí la observan ahí? ¿Dónde quedó la referencia? Ahora, como les decía yo a ustedes, cualquiera puede decir, venga, pero no resulta más ligero escribir
Trejos Rosero, 2013. Sí, claro, resulta más rápido y más práctico, pero al final, cuando vaya a buscar sus referencias, las va a tener que construir también a mano y va a ser muy complicado, va a ser mucho más difícil, mientras que acá él le va guardando. Miren acá arriba, donde tengo el cursor, si yo le dijera insertar otra cita, miren que ya él me guardó esta fuente, Luis Fernando Trejos Rosero. Si yo quisiera mencionarlo a él más adelante, a Trejos Rosero, ya no tengo que diligenciar toda la información, simplemente pongo la cita y vengo y busco acá la fuente y la referencia. Pregunta, hasta ahí, ¿cómo se sienten? ¿Está muy enredado el tema? ¿Lo ven claro? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Usted acabó de diligenciar la información como la fecha de que se sacó una revista, las páginas. Sí, ¿Eso es claro. totalmente independiente del autor? En caso de que quiera volver a retomar ese autor, pero con otro artículo. Ah, exactamente. Perfecta esa pregunta. Si usted quiere retomar ese autor, pero con otro artículo, tendrá que crear una nueva fuente. Carol, muy bien, muchas gracias. Así los quiero, bien juiciosos preguntando. Tendrá que abrir una nueva fuente porque es una información diferente. Podrá inclusive ser el mismo autor, Carol, pero publicando en otra revista indexada. Y muy seguramente el nombre del artículo será otro, así sea el mismo autor. Gracias, Carol. Perfecta la pregunta. ¿Quién tiene de pronto otro interrogante, otra pregunta? Bueno, veo que hasta ahora vamos bien. Vamos a alcanzar entonces a hacer el otro tipo de cita. Eso, para que dejemos algo también de esto para dentro de 8 días, para que no corramos. Entonces, miren, ya hicimos el primer ejemplo, que es la cita textual breve. Va inmersa en el párrafo, va entre comillas y debe llevar la referencia. Listo. Entonces, ojo a lo siguiente acá, que ustedes pueden utilizar para el ensayo, pueden utilizar los títulos de segundo nivel. Esto que vemos acá arriba en la parte alta del ensayo, donde inicia, que es el título principal, se le llama título de primer nivel. Pero yo puedo también, para darle un buen caché, para desarrollar mi ensayo a través de diferentes temáticas, yo puedo abrir títulos de segundo nivel. Entonces, ¿cómo funciona un título de segundo nivel? Listo. Resulta que yo quiero trabajar los temas por títulos. Entonces, primero voy a trabajar la violencia en Colombia y el conflicto agrario. Luego puedo poner otro título de segundo nivel que diga el conflicto armado en Colombia. Luego otro que diga la violencia bipartidista. Luego otro que diga la corrupción en Colombia. Miren que ya vamos llegando a una página y no hemos tocado ni siquiera un tema. O sea que 3 paginitas nos vamos a quedar corticos. El que la quiera hacer de 4 o de 5, perfecto. ¿Cómo debe ir el título de segundo nivel? ¿Cómo debe ir? Ya no va centrado. Cuando es título de segundo nivel, no va centrado. Va alineado a la izquierda. Va alineado a la izquierda. Debe ir en negrilla sostenida. No va en mayúscula sostenida. Simplemente llevará en mayúscula la primera letra y la primera letra de cada palabra principal. Violencia la B, Colombia la C, conflicto y así sucesivamente. La violencia en Colombia y el conflicto agrario. Es más, pongámoslo más fuerte, el conflicto por la tierra. Ha sido uno de los grandes problemas en nuestro país. Uno de los grandes generadores de violencia en nuestro país ha sido el capitalismo voraz,
y el uso inadecuado de la tierra. Suena triste, suena aberrante decir que en el departamento del Quindío una hectárea cueste 500 millones de pesos, cuando la tierra debería estar era para producir alimentos y no con el enfoque que la tenemos acá de plusvalía, enfoque turístico. Entonces, esto es un título de segundo nivel. Ojo, quiero resaltarles algo acá que me falta por mencionar y es la justificación. Recuerden que en Icontec los documentos se justificaban, es decir, quedaban, toda la redacción quedaba como un cuadrito perfecto, una línea perfecta a la izquierda, una línea perfecta a la derecha. En el caso de las normas APA no se justifica. El documento va alineado a la izquierda, es decir, así como lo ven ustedes donde está el cursor, se llama alinear a la izquierda. Algunos dicen que se ve feo a la derecha porque esos renglones quedan como torcidos, pero eso tiene una razón de ser. Que la norma la crearon los psicólogos, la Asociación de Psicólogos Americanos, y ellos dicen que es mucho más fácil leer un documento en estas condiciones que totalmente cuadriculado, totalmente justificado. Bueno, son las 8 y van siendo las 8:15. Yo quisiera dejar para dentro de 8 días la segunda cita bibliográfica, que es la textual extensa, para que no corramos ahora y más bien la idea es que nos quede claro, que podamos hacer todas las preguntas, que podamos tener toda claridad en cómo aplicarla, porque tiene otros componentes, ¿ya? Por ejemplo, ya no va dentro del mismo texto, sino tiene que ir en un párrafo aparte. Entonces, para que podamos hacer el ejercicio completo, yo les propongo que dejemos la segunda parte del ejercicio, del ensayo y de la norma APA, la dejamos para los primeros 15 o 20 minutos de la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, exactamente. Entonces, dentro de 8 días vamos a iniciar con el ejercicio para que lo dejemos terminadito y lo podamos subir a página como ejemplo. Este ejercicio que estamos desarrollando acá entre todos, lo voy a subir a la plataforma para que les sirva como guía, además del video que queda también en plataforma, para que les sirva como guía de cómo vamos a desarrollar el ensayo. Dentro de 8 días, sí, Carol. El video cuando lo estarían subiendo, es que yo verifiqué hoy y el de la clase anterior no está. No los he subido porque tenía dificultades por tiempo, pero si no hoy, mañana, pero voy a tratar de subirlo hoy mismo, Carol, de subir los dos. Muchas gracias por estar atenta, ¿yo? Muy amable. Entonces les decía, para dentro de 8 días, bueno, vamos a trabajar el ejercicio y vamos a trabajar la estructura del Estado. Y dejamos para dentro de 15 días el primer tema, que es el de corrupción. Terminamos el ejercicio, aclaramos todas las dudas sobre el ensayo argumentativo y empezamos a mirar los componentes del Estado colombiano y dejamos para dentro de 15 días la primera temática de la problemática, que es el tema de corrupción. ¿Les parece bien, compañeros de lucha? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si ninguno tiene... ahora, yo les quiero poner nuevamente por acá, lo voy a poner en el chat. Venga, algún compañerito me escribió, yo no miro el chat. Miremos acá. Les voy a poner nuevamente mi número de teléfono. Ahí tengo el WhatsApp, por si tienen alguna duda para que me escriban. ¿Dónde está Laura? Listo. Venga a ver de pronto si alguien de los que me faltó ya llegó. Listo. Por aquí tengo a Luz Janet y Valentina, Ana Valentina. Bueno, me toca llamarlas porque ahora ellas tampoco ingresaron. Les voy a poner acá entonces en el chat mi número de celular, 312-896-4177. Y ahí entonces, si tienen alguna inquietud, los que quieran empezar ya a consultar, a construir el marco teórico y el marco de antecedentes para ir desarrollando el ensayo, puerta, una revisadita a ver cómo vamos. Hágale, tranquilo, la idea es que desarrollemos un buen ejercicio, que la tendencia de la nota sea 5. ¿Correcto todos? Sí, señor.
Bueno, niños, un abrazo. Dios los bendiga, una feliz noche. Que terminen de pasar muy bien esta semana y el fin de semana. Y nos vemos el próximo jueves con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de participar y de hacer de este un diálogo social desde lo humano. Un abrazo a todos. Igual, Profe, muchas gracias. Que descanse. Igualmente. Igualmente, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Que estén muy bien.